Da mucho gusto poder saludar a cada uno de nuestros amigos, hermanos en la fe, y les damos la bienvenida deseando que estén bien. Les invitamos a todos para que familiarmente o en familia podamos reunirnos para tener este tiempo con el Señor. Así que agradecemos al Señor y es un privilegio. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y vamos a tomar aquel pasaje tan conocido de la palabra del Señor que está en Mateo capítulo 13. Y nos dice la palabra de esta forma. Versículo 1 en adelante. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y en Marcos 4:14, continuando con la secuencia de la lectura, Marcos 4:14 en adelante dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta es una lectura de la palabra del Señor que Jesús trajo y enseñó que para poder comprender las otras parábolas es importante comprender esta parábola del sembrador. Y vamos a compartir algunas cosas acá, esperamos que les pueda bendecir. El tema de hoy entonces se llama Sembrar para dar fruto. La primera cosa aquí es que el sembrador va esparciendo la semilla, como ya mencionamos. Jesús habló en parábolas. Recordemos que una parábola nos trae en forma de un relato una historia de alguien, de algo que pudo haber pasado en algún momento o que va a suceder. Una manera de enseñar, de traer verdades eternas, verdades escondidas al presente de una manera fácil de comprender. Entonces aquí estamos ante la palabra poderosa de Dios, toda poderosa, ¿verdad? Que esa es la semilla que se siembra. El sembrador esparce la semilla entonces. Aquí Jesús compara el reino de Dios o el reino, los principios del reino y cómo funciona el reino también con un sembrador que esparce la semilla. Todos sabemos que la semilla aquí es la palabra poderosa de Dios, o quisiera explicárselo de esa manera, es la palabra de Dios. Y esta palabra puede caer en diferentes tipos de tierra, como ya vimos, junto al camino, los pedregales, en los espinos y por supuesto en la buena tierra. Podríamos entonces comprenderlo de esta manera. Dios ha sembrado su palabra, su amor, su perdón, ¿verdad? Todas sus promesas lindas y maravillosas. Esa es la semilla, la palabra de Dios, esa palabra poderosa.
Él ha sembrado. Diferentes lugares, como ya hemos mencionado. Entonces, esa es la primera cosa aquí. Dios ha sembrado su palabra. Probablemente la palabra llegó a tu corazón. De alguna manera Dios te ha hablado de muchas formas. Te ha hablado a través de una predicación. Probablemente a través de una persona te ha hablado. A través de un hijo, un niño, una alabanza. A través de un video. A través del internet. A través de un mensaje de WhatsApp, en Twitter, o por las líneas, por las redes sociales. Dios probablemente te ha hablado de alguna manera, en sueños o a través de una profecía. Dios, estoy seguro que ha hablado a tu vida. Estoy seguro que Dios ha sembrado en ti, como en mí, ha sembrado su palabra, su amor, su perdón, ¿verdad? Su gracia. La palabra seguramente llegó a tu vida. ¿Qué has hecho con esa palabra? Eso es lo importante. Entonces, la otra cosa aquí es que Él es un buen sembrador. Y Él nunca va a esperar cosechar aquello que no ha sembrado. O sea, si el Señor espera un resultado es porque ya sembró. Porque no se puede cosechar algo que nunca se ha sembrado. Si tú un día quieres cosechar algo, tienes que sembrar. Entonces yo estoy seguro que Dios puso la palabra de alguna manera en tu vida, en tu corazón. Y Él espera recibir algo. Espera que se dé fruto, mejor dicho, en tu vida. Espera ver algo. Espera que surja algo en tu vida, ¿verdad? Porque Él es un sembrador que espera fruto donde sembró, es lo que estamos hablando. Y también por eso sembró la vida de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sembró esa vida allá en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darnos salvación. O sea, la semilla fue el sacrificio de Cristo, su sangre, su cuerpo herido y molido por ti, por todos los pecadores, porque todos hemos pecado. Nos guste o no, somos pecadores y fuimos separados de la gloria de Dios. Y por eso Dios envió a su Hijo. Y Él cosechó nuestra salvación. La salvación ya está ahí, solo para que tú vengas, yo venga, la agarre. Las promesas de Dios están ahí solo para que tú vengas y las agarres. Jesús sembró su vida y cosechó cosas eternas para nosotros. Muy bien. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jesús ya hizo su parte, Dios ya hizo su parte, Dios sembró a su Hijo para darte salvación, para ayudarte en el camino acá, para fortalecerte también, para darte luz, para darte guía, para ayudarte en las pruebas, en las luchas. Él ya ha hecho su parte, pero ahora te corresponde a ti y a mí tomar esa semilla que fue sembrada, porque Dios la sembró de alguna manera, y convertirla en abundante bendición para ti. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Toma una promesa, créela, camina con ella, háblala, piénsala. Y yo creo que vas a recibir una respuesta maravillosa, porque son principios de Dios. Lo mismo es la palabra de la que yo creo, de que Jesús es mi Señor, es mi Salvador. Él es el único que me da el perdón y la vida eterna. Si tú crees esa palabra, vas a recibir el resultado de haber creído, porque Jesús ya sembró y cosechó para ti y para mí. ¡Qué bendición! Vamos ahora a Mateo 3:4. Dice: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y en 2 Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora aquí pasamos al segundo aspecto de la palabra.
Vimos que el sembrador, en este caso el gran sembrador es Jesús, que trajo la palabra de vida. Pero Él usa diferentes medios, formas y personas para sembrar la semilla. Él ya la sembró y ha producido fruto. Y Él espera ahora que tú le creas. Ahora, la segunda cosa es, la semilla debe producir fruto. Recordemos que el propósito de la semilla es producir fruto. Siempre. Cualquier semilla va a producir para lo que fue destinada. Cualquier semilla de fruta, llámese peras, llámese manzanas, llámese piñas, si se siembra la semilla, va a producir el contenido, lo que tiene adentro, ¿verdad? Lo va a producir. Entonces, el propósito de la semilla es que en el momento, el producto final sea el fruto, ¿verdad? Piñas, manzanas, peras, el fruto que sea. Pero la semilla de la que estamos hablando no va a producir fruto si cae junto al camino, según el relato que el Señor nos mostró. Porque en el camino, ahí, la semilla se convierte en alimento para las aves. O sea, se pierde. Sea porque el enemigo venga, la quite, la robe, ¿verdad? De alguna manera, en este caso se habla de las aves, pero representa al enemigo que quita, que roba la palabra. O cae en pedregales, ¿verdad? Donde brota porque muere y no echa raíces, ¿verdad? Porque no tiene profundidad, ¿verdad? Se quemó, no tiene raíz, se secó. Quiere decir que aquí recordemos que tiene que ver con cuando la persona recibe la palabra y la cree y dice, sí, yo quiero, pero de repente vienen problemas a su vida, dificultades, vienen algún tipo de cosas difíciles cuando se agarra esa palabra y eso desanima a la gente, ¿verdad? Dificultades, tribulaciones, luchas, enfermedades, problemas de lo que sea, eso desanima a la gente y eso tiene que ver con que la semilla cayó en pedregales, donde no brotó, es decir, la persona no agarró la palabra y se paró firme, ¿verdad? Sino que los problemas fueron más fuertes, las circunstancias fueron más poderosas que la palabra, o sea, no creyó la palabra, entonces no dio fruto. Y también vemos aquí que también, entonces, se ahoga eso ahí, ¿verdad? De manera que ese es el asunto. La semilla debe producir fruto, pero depende de mí. Y la otra semilla que cayó en los espinos, ¿verdad? Donde se ahogó también. Nota que dice se ahogó. Quiere decir que ahí las preocupaciones por la vida, entonces le pongo más énfasis a las cosas de la vida, a los afanes por las cosas materiales, la riqueza, el tener, la abundancia material. O sea, que eso sea prioridad para mí y no la palabra. Entonces, cuando en vez de creer la palabra, me dirijo a las cosas, en este caso, las cosas que producen, ya sea un negocio, un comercio o un trabajo, que no digo que eso no es malo, pero cuando pongo mi mente y mi confianza en las cosas, dinero, trabajo, profesión, negocios, y no en la palabra, entonces se ahoga la palabra. Entonces se pierde el fruto. Es lo que estamos aquí tratando de compartirle, ¿verdad? A cada uno de ustedes. Así que la palabra del Señor no debería de morir en mi boca. Tampoco debería de morir es decir, en la boca de las personas que te comparten esa palabra poderosa. No debería morir. Bien sea porque no la escuchas,
o tampoco porque llegó, pero no hicimos nada por ella, ¿verdad? Así que en la mente tampoco debe quedar. No debe quedar en la boca de los que la comparten. En mi mente tampoco debe de quedar. Pero sí debe provocar un cambio. Debería provocar un efecto. Debería de provocar algo en mí. Entonces producirá fruto. Pero eso me toca a mí creerla, hablarla, ¿verdad? Caminar. Así que eso es importante comprenderlo. Mucho menos debería de ahogarse la palabra, como ya dijimos, en medio de las dificultades de la vida, las pruebas, las luchas, las enfermedades, los momentos difíciles que a veces le vienen a cualquier persona. Que no se ahogue la palabra ahí. Si estás pasando un momento difícil, eres hijo de Dios o creíste la palabra, no permitas que las circunstancias dejen o el fruto en tu vida no se dé. No permitas que esos problemas, que esas dificultades, cree la palabra. En medio de las dificultades del mundo, que no te roben la fe, ¿verdad? Porque la palabra te va a dar fe. Dice también la porción de las Escrituras que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, ¿qué busca nuestro enemigo en nosotros? Que tu fe se desvíe de la palabra, que tu fe se vaya. Primero, el enemigo de tu vida te puede robar la palabra junto al camino. En los pedregales, ¿verdad? Los problemas, las dificultades te pueden quitar la palabra, quitar la fe, la confianza en Dios. Y lo que cae en espinos es aquella palabra que los afanes de la vida, por las preocupaciones de este mundo, te pueden quitar la fe en Dios. Y entonces la palabra se ahoga. Es interesante cómo Jesús dijo, ahogan, ¿verdad? Ahogan. ¿Cómo puede algo ahogar la palabra, que es poderosa? Si yo no tengo fe, si tengo duda, si empiezo a preocuparme, en vez de creerle a Dios, Dios lo dijo, Él lo hará, esa es la fe. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir, ¿te das cuenta? Pero que nada te robe tu fe. Cuida tu semilla para que produzca el fruto, la promesa. Las Escrituras son tu semilla. Lo que Dios ha dicho, agárrala y mantente firme. Vamos a ir a Mateo 13:8 para cerrar. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. Y Gálatas 6:10 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué quiero hoy enfatizar? Que tú y yo, tu vida, sea buena tierra. Tu corazón sea buena tierra. Tu vida te conviertas en buena tierra, donde llega la palabra y empieza a crecer, ¿verdad? Empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que da fruto. Debe ser buena tierra tú y yo, donde la semilla, la palabra de Dios, echa raíces, produce frutos o fruto del Espíritu, de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No el otro fruto de la carne, sino este del Espíritu, de justicia, de honestidad, ¿verdad? De amor por Dios, de fidelidad, de lealtad. ¿Te das cuenta? De obediencia a Dios. Y eso va a ayudarte a ti y a los que te rodean. Bendecirá tu casa y los que están cerca de ti. Entonces, si eres buena tierra donde la semilla, que es la palabra de Dios, produce fruto, serás terreno fértil. Eres un terreno fértil donde la palabra llega y se crece, echa raíces
Cuando escuchas las enseñanzas del Señor y las aplicas a tu vida, porque estamos hablando de que hay que agarrar la palabra, escucharla, que no se pierda, que no se olvide, que no se quede allá, sino que las enseñanzas las escuchas y las aplicas a tu vida, las crees, caminas, confiando en la palabra. Sí, yo tengo aflicciones, estoy pasando luchas, pero yo le creo a Dios que Él me va a ayudar. La palabra del Señor dice que Él está conmigo, no estoy solo, por ejemplo. La palabra del Señor dice que Él es el que me acompaña en mis momentos difíciles, y yo creo en el Señor. Cuando aplicas esas promesas a tu vida, entonces la palabra está fortaleciéndose, está echando raíces. Cuando la guardas en tu corazón y las pones en práctica en todo momento, cuando hay éxito, cuando hay triunfos, qué bonito cuando hay triunfos, cuando hay éxito, ¿verdad? Porque Dios te lo ha permitido. Pero a veces la vida te trae sorpresas, a veces hay luchas, hay dificultades, hay momentos críticos. Quizás estás pasando ese momento difícil, pasando una prueba, una lucha. Es el momento de agarrar la palabra y decir: Señor, yo te creo, ayúdame. Me está costando, estoy pasando un momento crítico, pero yo te creo. Quiero poner en práctica tu palabra, Señor. Voy a caminar, voy a hablarla, la voy a meditar aquí en esta prueba, en este momento de crisis. Pero yo te creo, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame en este proceso que estoy pasando. Tu palabra dice que yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y así agarras la palabra. Tu palabra dice que tú eres mi sanador. Toma esa palabra y aplico esa palabra desde la cabeza a mis pies. Dentro y afuera, sé mi sanador. Hablo a mis órganos que reciban esa sanidad. Tu palabra dice que tú eres el que provee para mis necesidades. Mi Dios suplirá todas mis necesidades. Yo creo eso, Señor, que tú proveerás ante esta necesidad, ante aquella necesidad. Yo te creo, Señor. Y si estás pasando esa necesidad más grande del perdón de tus pecados, necesitas el perdón de pecados, dile: Señor, yo creo que Jesús murió en la cruz para perdonar mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname todas mis faltas, porque soy un pecador. Todos hemos pecado y nos hemos separado. Y si tú crees esa palabra de que Él murió por ti y dices: yo creo en el perdón, dame la vida eterna, Él te va a perdonar y te va a dar la vida eterna. Así se agarra la palabra. Que tus oídos estén atentos a su voz. Que tu boca proclame sus deseos de bien y no de mal. ¿Pero por qué me está pasando esto? Porque vienen pruebas a tu vida. Pero el deseo de Dios es levantarte, ayudarte y restaurarte y darte vida eterna. Que seas un ganador, como dice algo por ahí, de la vida y del amor. Que sus deseos de bien y de vida, es decir, deseos de bien para ti serán una realidad. Tu vida cambiará si recibes la semilla, la palabra, y si te esfuerzas para que crezca y fructifique. Dios te ayudará, lo creo con todo mi corazón. Vamos a inclinar nuestras cabezas ahí donde estás. Inclina tu cabeza, vamos a tomarnos este tiempo, cerremos nuestros ojos. Nuestro Padre ha sembrado a su Hijo Jesús para perdonar nuestros pecados, restaurarnos y bendecirnos, para darnos vida eterna ya al morir en la cruz por nosotros. Él se ha esforzado para ayudarnos, para cuidarnos y para que produzca fruto su palabra en nosotros. Pero te toca a ti creerla, aplicarla, como ya dijimos, practicarla en tu vida. Él también nos ha enseñado a sembrar y a que seamos tierra fértil. Así que, ¿qué nos toca? Demostrar en nuestra vida, con nuestras acciones, en tu casa, en tus labores cotidianas y en todo lugar, que la palabra de Dios produce fruto en ti, en mí. Él nos ha enseñado eso. La palabra no puede ser burlada. Todo lo que sembramos cosecharás. Si permites que la palabra llegue a tu vida, vas a cosechar palabra. Pero si permites que otras cosas feas lleguen y sean sembradas en tu vida, eso vas a sembrar. Pero Dios desea bendecirte con su palabra.
Jesús nos ha revelado un poderoso principio del reino de Dios, el de la siembra y de la cosecha. Él ha sembrado y ha dado fruto, y Él espera que nosotros lo hagamos. Es la misma semilla que el Padre sembró para cosechar nuestra salvación. Así que cree eso. Y si tú necesitas una palabra, hoy vamos a hablarla, pero vamos a empezar. Si tú necesitas la semilla, la palabra de vida, si necesitas el perdón, quería decir, de tus pecados, la salvación de tu alma, necesitas el fruto de la salvación que Cristo ganó en la cruz, y si tú lo quieres en tu vida para ser salvo, te voy a invitar a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo. Señor Jesús, gracias por venir a morir en la cruz y producir el fruto de la salvación. Yo creo eso. Creo que sembraste tu vida y tu sangre para que yo tenga perdón de pecados y sea salvo. Me arrepiento de mis pecados. Creo que moriste y resucitaste en la cruz según las Escrituras. Perdóname y dame vida eterna. Sálvame. Inscríbeme en tu nombre de la vida y del Cordero. O en el libro de la vida, sí, y del Cordero. Y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si así tú lo creíste, cree que llegó la vida eterna y la salvación a tu vida. Gracias, Padre. Ahora, si estás necesitado, quiero orar por ti ahora, antes de irnos. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que necesitan una palabra, una promesa, una semilla de vida para su necesidad, pedimos que tú proveas. Para la prueba, para la lucha, provee, Señor. Dale la fe a esa persona, recibe fe. Recibe la palabra que dice que Él está contigo, no te dejará. Que Él oye al que tiene fe. Que lo que a Él le agrada es que le creas. Que tengas la fe. Y si tú crees en su palabra, estamos creyendo que algo va a pasar en tu vida. Que Dios obrará conforme a su promesa. Recíbelo en esta hora. En el nombre de Jesús pedimos eso, Padre. Lo creemos de todo corazón, que hay provisión para el necesitado en esta hora. Para el que está en aquella cama, el que está pasando aquella crisis, aquella lucha, aquella prueba. Recibe la ayuda del Señor ahora. Recíbelo. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Es un gran gusto poder estar con ustedes. Y no olviden que si el Señor viene o el Señor nos llama, que nos encuentre creyéndole y siéndole fiel. Adelante, que Dios les bendiga a todos y hasta una próxima.